¿Qué es la trombosis? En términos simples, una trombosis es una alteración en el flujo sanguíneo. Recordemos que el flujo sanguíneo es importante ya que la sangre lleva los nutrientes y el oxígeno necesario para que cualquier tejido u órgano sobreviva. Entonces, cuando hay una trombosis, cuando hay una alteración del flujo sanguíneo, se corta de forma abrupta o parcial el flujo de todos estos componentes y finalmente lleva al daño o incluso necrosis o muerte del tejido u órgano. Cuando hablamos de una trombosis en estricto rigor, esta alteración del flujo se debe a que hay un trombo o un coágulo básicamente que tapa la vena o la arteria y eso es lo que produce la interrupción del flujo. Entonces, si hablamos de trombosis, tenemos que mencionar sí o sí lo que es la tríada de Virchow. La tríada de Virchow son estas tres causas o categorías, por así decirlo, que pueden generar un trombo. Tenemos por un lado la lesión endotelial, o sea, un daño a esta capita que cubre las arterias o venas. Segundo, la hipercoagulabilidad, o sea, algún componente que haga que la sangre sea más espesa, por así decirlo. Y tercero es el flujo sanguíneo normal, algo que también produzca un enlentecimiento del flujo sanguíneo. Y aquí podemos ver de mejor manera posibles causas que desencadenen en los factores que acabo de mencionar. ¿Ya? Por ejemplo, en la hipercoagulabilidad tenemos cualquier componente que pueda producir una espesor, por así decirlo, distinto en la sangre. Causas inflamatorias, como por ejemplo el cáncer, el mismo embarazo aumenta el riesgo de trombosis, enfermedades autoinmunes, la terapia hormonal, y por ejemplo ahí tenemos la terapia de reemplazo hormonal en la menopausia. Y aquí también se incluye por si acaso algunos fármacos, como por ejemplo los anticonceptivos. Ojo, no digo que toda la gente que ocupe anticonceptivo va a sufrir una trombosis. Digo que es un factor y que obviamente hay que evaluarlo dependiendo de caso a caso y siempre en seguimiento con su ginecólogo. ¿Ok? Otras cosas que realmente no valen mucho más la pena mencionar, como la sepsis, la deshidratación, el síndrome nefrótico, que es una enfermedad del riñón. Por otro lado, tenemos la estasis, o sea, alguna alteración que disminuya el flujo sanguíneo en cuanto a la velocidad. Y ahí tenemos varios factores. La inmovilidad, yo diría que de esos de ahí es lo más importante. Y es muy común, por ejemplo, que personas, pacientes que hayan tenido un viaje largo, en avión, por ejemplo, en bus, pueden desencadenarse y transformarse en una trombosis, sobre todo una trombosis venosa profunda, que es esta condición, pero que ocurre en una extremidad. ¿Ya? Lesiones neurológicas que lleven a lo mismo, a una inmovilidad. La obesidad, por supuesto que sí. Alguna obstrucción vascular, producto ya sea de alguna alteración, de alguna cirugía o algo por el estilo. Y las varices, que también es un factor muy frecuente y que también puede desencadenar en un trombo. Y por otro lado tenemos la lesión endotelial, y ahí cualquier causa que pueda producir un daño en el endotelio, en esta capita que recubre la vena o la arteria, puede producir, digamos, desencadenar un trombo. Dentro de ello tenemos los traumas, o sea, un golpe, una caída, un accidente, alguna cirugía propiamente tal, que ya hemos tenido una trombosis previa, que ya puede producir un daño per se en el mismo endotelio, cuadros inflamatorios como nuevamente la sepsis, la vasculitis, las quimioterapias, etc. Entonces, si bien la trombosis puede ocurrir en cualquier estructura que tenga irrigación, algo muy clásico y frecuente es la TVP o trombosis venosa profunda, que es un trombo en una extremidad. Y lo más frecuente es que ocurra en las extremidades inferiores. Entonces, si un paciente, una persona, tiene alguno de los factores de riesgo que acabo de mencionar y de repente, de la nada, empieza con dolor en la extremidad, en este caso la extremidad inferior, izquierda, empieza con dolor muy intenso, incluso estando en reposo, se le hincha la pierna de forma súbita y cambio de coloración, es probable que tengamos una trombosis. Si ese es el caso, obviamente lo recomendable es
acudir a tu médico. E incluso si es que es tan evidente como lo que estamos viendo acá, lo recomendable es ir al servicio de urgencia. Ahora, ¿por qué es tan grave y tan urgente? No es tan solo el daño que puede producir en este caso en la pierna, sino que el mismo trombo que está tapando en este caso una vena de la pierna se puede empezar a fragmentar y ese fragmento subir hacia el corazón o hacia el pulmón y eso generaría una nueva trombosis en cualquiera de estas estructuras, lo cual a su vez significa que hay un daño en esta estructura y ahí es donde se genera el infarto agudo del miocardio o el TEP, que es la trombosis o tromboembolismo pulmonar, los cuales son condiciones graves que pueden producir grandes secuelas o incluso costar la vida del paciente. Bien, en conclusión, una trombosis es una alteración del flujo producto de un coágulo. Esto genera un daño en la estructura en cuestión y no solo eso, se puede fragmentar y hacer daño en otras estructuras también. Tenemos causas que están divididas en este triangulito que acabo de mencionar, que es la triada de Virchow, que pueden condicionar a que se forme una trombosis. Les mencioné la clínica básica de un paciente que podría ser sospechoso de un TEP o de una trombosis venosa profunda. Si ocurre cualquiera de esas cosas, mejor inmediatamente a médico o incluso dirigirse al servicio de urgencia. ¿Ya? Espero que les haya servido. Cualquier cosita me escriben en los comentarios. Que les vaya muy bien.